Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a hablaros sobre otro canal. Es un vídeo que vi el otro día y me pareció súper interesante, más que nada para que veáis hasta dónde llega la ley y las cosas que hacen con los animales, ¿vale? Sin tener culpa de nada, pues lo que ha pasado. Ahora os explico un poco. También voy a deciros que no me voy a meter en ningún rollo, no me gusta la política, no me gusta nada. Este yo creo que va a ser el último vídeo que voy a hablar sobre el tema de la nueva ley, de los animales, pero para que os voy a poner, para la gente que sigue pensando que sus animales son intocables y que todo ese rollo, porque hay gente que sigue pensando bueno, que esto no va a llegar a cabo o que es imposible que pueda llegar a cabo, no lo sé, no lo sabemos nadie, ¿no? Pero os voy a poner este ejemplo para que veáis cómo de un día para otro pueden hacer cualquier cosa. El caso está, sobre todo, bueno, un saludo Pencho, él pidió ayuda, no sé si desde el canal, no, la ayuda aunque le llegue un 1% me da igual, suficiente. A mí me es indiferente ayudar a la gente, ya lo sabéis, a mí no me cuesta nada, si tengo que hablar de un canal o tengo que echar una mano a alguien, ya sabéis que siempre estoy aquí. Y en este caso, pues quiero comentaros esto. Quedaros de verdad a ver este vídeo, porque este vídeo es muy interesante. De todas maneras, os dejaré por aquí un pantallazo, porque no sé si me dejará enlazar el vídeo de él para que vayáis a verlo. Pero bueno, os pongo en contexto. Es una empresa, digamos, cinegética que trabaja pues cazando animales con jaulas, por ejemplo, para repoblar en otros sitios, para lo que sea, ¿vale? Pero ahí no está la cosa. Hay gente que no les pueda gustar la caza. Todo eso ni entramos ni dejamos de entrar, porque al final cada uno tiene que hacer lo que uno quiera. Pero a lo que vamos es a la ley. Y fijaos lo que le han hecho a este chaval, ¿vale? Él tiene una finca enorme en la cual trabaja de esto. Por ejemplo, hay una finca que le han entrado los jabalíes. Se la están haciendo polvo. El campo es completamente diferente a la ciudad. La gente de ciudad parece que cuando te llega el alimento, yo que sé, las manzanas, o te llega el almendra, o te llega lo que sea ahí al mercado, es como que ha salido de la nada. No, hay mucha gente trabajando en el campo que viven de ello y nosotros nos alimentamos de la gente que vive en el campo, que son indispensables. Es que yo lo he vivido de cerca por mi familia y siempre está muy en contacto con el campo y lo entiendo perfectamente, ¿vale? El caso está bueno, pues por ejemplo a él lo llaman, pone jaulas grandes para cazar jabalíes, los cazaba y entonces a él, por empresa, les hicieron hacer unas instalaciones que es para ver las instalaciones que tiene, espectaculares para coger el jabalí. Una vez que lo cazaban, los metían en jaulas, los llevaban a un sitio, venían veterinarios, sacaban sangre, los analizaban, si el animal estaba apto, pues se quedaba, para repoblación en otro sitio, a lo mejor en una sierra donde se necesiten, para un montón de cosas, ¿vale? Y aparte se regula, por ejemplo, el tema, si por ejemplo tiene alguna enfermedad, ese animal, pues se regula la peste porcina o cualquiera de ellas, se regula si tiene, se verifica y entonces se tiene que tomar medidas, ¿vale? Pues el caso está que le hicieron hacer pues, bueno, unas instalaciones que eso vale un dineral hacer ese tipo de instalación. El animal no sufría porque se caza vivo, se transporta vivo, aparte le dan tratos pues buenos, porque el animal no sufre en ningún momento. Pero ahora les llega una carta para que veáis cómo puede ser de radical pues esto es de un día para otro. Te llega una carta creo que es de la Unión Europea, que los animales ahora los puede coger con la jaula, pero ya no hace falta ya no los puede transportar en el coche vivo, en la furgoneta ni nada, sino tiene que coger y en la misma finca, en la jaula, pues coger. Es así de duro, pero no es así de duro su trabajo, sino lo que le imponen a hacer para poder seguir viviendo de esto, ¿vale? Cogen a los dos jabalíes, por ejemplo, tres jabalíes, lo que cace, ¿vale? En esa jaula, si caen dos, cae uno, lo que sea, y las jaulas que vayan cayendo. Pues se le coge, se le pega un tiro, se le mata al animal, y entonces tiene que deshacerse de los cuerpos, o puede, por ejemplo, hacer un agujero en la misma finca y enterrarlos, o si no, lo que hacen ellos normalmente, pues es coger una empresa
de animales, o sea, donde escogen y los, digamos, ¿cómo se dice? Los incineran y ya está, ¿vale? Y se acabó. Pero ¿dónde está aquí el tema, ¿vale? O sea, antes les hacían la ola a los animales, ¿no? Los cogían, se los cazaban, tuvo que hacer esas instalaciones, se les hacían pruebas veterinarios, venía Seprona, se analizaba todo. Ahora esos animales ya no les hacen pruebas ninguna, ahora de la noche a la mañana parece ser que todo era por el tema de enfermedades, por ejemplo, de la peste porcina o la que fuera, que digamos que es la que buscaban. Ahora ya esos animales ya no son portadores o ya no sé lo que se piensa la ley, porque como todo lo hacen sin pensar más allá, ahora cogen a los animales y ya no les dan una oportunidad como les daban, ¿no? Hay que entender que si, por ejemplo, un animal está haciendo polvo en una finca, es normal que el dueño de la finca, que se está ganando la vida de cultivar lo que tenga en esa finca, pues que coja y llame a personas como ellos, pues para cazar a los animales, los cazan vivos y exportarlos a otro sitio como se hacía. Pero ahora no, ahora cogen y los tienen que matar. Si por ejemplo él los transporta vivos en el camión que tiene finca o en la furgoneta donde los tenga que llevar, si los tiene que llevar a otros sitios, se juega, bueno, no, es que no los pueden mover del sitio, tienen que morir en el sitio, los tienen que matar en el sitio. Y lo grande de todo esto es que ahora ya ese animal, en vez de venir, pues yo por ejemplo pienso, aunque se lo lleve la empresa para incinerar, ya no les hacen pruebas veterinarias, ya no le sacan sangre, no le hacen pruebas de nada y no se sabe si verdaderamente esos animales pueden tener esa enfermedad o no. Ahora ya se han olvidado, ya no les interesa y ya no hacen nada de eso. Y directamente animales que están completamente sanos, que es lo que dice él en el vídeo, que me gustaría que lo vierais. Se me cae una cosa que hay aquí. Suscribiros. Ahora, ya que he hecho este parón. Pues eso, me gustaría que vierais el vídeo. Muchos diréis, ostras, es que la caza no sé qué. No, pensar verdaderamente que hay cosas que es lo que os digo. Hay gente que a lo mejor no habéis visto en el campo, no habéis vivido en el campo, pensáis que todo es jauja y que todo es, ostras, es que la caza o no sé qué, o el coger animales con jaulas o no sé qué. Al final se tiene que hacer. Los animales crían y se expanden en espacios que a lo mejor sí que es verdad que se los hemos quitado nosotros, pero la cosa ya está hecha así. Ahora lo que se tiene que hacer es poner pues medidas para que esos animales vivan mejor y se pudiera hacer otro tipo pues de análisis de los animales. Pero lo que no se puede hacer ahora es, como dice él, es que lo dice él, no lo digo yo, es lo que dice él, es que a él le sabe mal tener que pegarle 2 tiros ahí pues por ejemplo, a los jabalíes, sin haberle hecho una prueba antes, si el animal está enfermo o no. Es un animal, a lo mejor jovencito, que está completamente sano, que se podría repoblar en una zona donde hacen falta jabalíes, incluso, mira, para el tema de incendios y todo, son animales que pueden comer, lo que pasa es que hacen mucho polvo, pero se podría hacer para muchas más cosas, igual que el conejo y muchos más animales. Pues ahí es a lo que queremos ir, ¿no? Que al final hacen y deshacen con las leyes lo que quieran. Con la ley nueva del bienestar animal que quieren implementar en nosotros, pues por mucho que queráis decir que a mí mis animales no me lo van a quitar o que no sé qué, no sé cuánto, al final van a hacer lo que ellos quieran y ya está. Como os digo, yo de política cero, es que no sé quién es el presidente, pero de pasada, de verdad, no veo nada, ni me interesa nada. Y aquí en el canal jamás habéis visto que yo he contestado a alguien de política, es que no me interesa nada. Ni voy a contestar tampoco, porque es que, como os digo, a mí me gustan los bichos y estoy a favor de unas cosas, otras que no, pero hay cosas que yo entiendo que se tienen que hacer. Sobre todo, iros a él, saludarlo y ver lo que es la realidad. O sea, no lo que queréis ver a través de plataformas o de historias, ver la realidad, que esa es la verdad de lo que es, pues en este caso, lo que le han hecho a él. Cambia la ley de un día para otro y te la comes con patatas. Y es así. Y así va a ser siempre. O sea, hasta que alguien... yo creo que al final se tendrían que juntar muchas plataformas, o sea, ya sean pues
terrariofilia, calofilia, caza, pesca, no sé, un montón, pero a lo fuerte, ¿sabes? Porque si no, esto al final no sé dónde va a llegar. Es súper contradictorio bueno, que tema animalistas y eso, que tampoco es que no entiendo nada, de verdad, os lo digo, os lo juro, que no tengo ni idea, pero, por ejemplo, ahí, meteros ahí, que es lo que dice el chaval, ¿por qué tengo que matar yo los animales para que, pues no sé, porque la ley lo dice así y lo estima así y tengo que matarlos, sean buenos o sean malos, sean aptos o no sean aptos. Ahí no importa si tienen, y sobre todo que no se le hagan pruebas de las enfermedades. Luego dicen, hostia, es que se ha expandido la peste porcina en España. Pues claro que se va a expandir. Pues si no se están haciendo pruebas ya de, por ejemplo, en el jabalí que se mata y ya no se hacen pruebas, pues normal que se expandan y le dan mucha importancia muchas veces a algo porque necesitan recaudar. Pues por ejemplo, haciendo instalaciones como tiene que hacer él. Esto es como cuando el tema de cuando fumábamos, ¿vale? Cuando se supiera fumar dentro, en restaurantes había una zona habilitada para fumadores y otra que no. Aquí en España estoy hablando. ¿Qué pasó? Yo estaba en la hostelería en ese momento. Lo que pasa es que yo no tenía restaurante y yo no necesitaba hacer una zona de fumadores, sino que yo pues fumaban fuera y punto, ¿vale? Pero ¿qué pasó? Que gente que se gastó un dineral en ponerte con la ley, como te decía la ley, de hacer una zona de fumadores, que acristalada completamente, con ventilación, no sé qué, que eso, la inversión fue bestial de la hostelería, y al final, ¿qué pasó? Pues que pasó un tiempo, sacaron el beneficio que ellos querían hacer, vieron que la ley era inútil, porque era inútil, y lo prohibieron de fumar directamente ya dentro de cualquier sitio público. Pero antes de hacer el paso ese, cogieron y hicieron eso. Y lo que está pasando con los animales, pues es eso, van pegando pasos, por ejemplo, con la serpiente, la getula californiana, pues cogen, o la Python regius, ahora nos estamos yendo a los animales exóticos, pues hacen lo mismo, es ir paso a paso, te lo vas comiendo con patatas y al final pues quitarán todo y se acabó y ya está. Y a partir de esto pues no sé lo que será. Sobre todo eso, un saludo Pencho, siempre para arriba como dices en tus vídeos, espero que, como os he dicho, si ayuda a que alguien vaya a su canal, suscribiros en su canal, si os gusta, vais a ver pues gente de campo, lo que se trabaja en el campo, las cosas que se hacen, las tareas que se hacen en el campo y bueno, es un canal que ha crecido muchísimo en muy poco tiempo y es interesante si, como os digo, pues es otra perspectiva de la vida que no sea de ciudad. Pues nada, no voy a volver a hablar más, ¿vale? Espero que no tiene que hablar más, a no ser cuando ya quiten ya la ley o no lo quiten todo o nos dejen, a lo mejor haré un pequeño vídeo, pero como os digo, ya no voy a entrar más en este tipo de vídeos porque, no sé, al final sí que tienen repercusión o no la tienen, pero no es un tema que a mí me guste. A mí me gusta hablar de animales, de guías, de cuidado, de lo que queráis, pero no de esto. Pero creo que ese vídeo, como os digo, tenéis que ir a verlo. Un saludo a todos, un saludo Pencho, hasta luego, adiós.